José Fernando, ¿empezamos con la controversia o empezamos con el libro? Empezamos con el libro. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, Augusto, un placer estar de vuelta contigo. Qué bueno que se escriban textos dentro de contextos partidarios. Qué bueno que los, digamos, homicidas de las artes ideológicas, de ese vaticinio de que lo ideológico ya no tiene sentido debatir, tengan un baldazo de agua fría cada vez que hay alguien que escribe tan directamente en relación digamos, a la contextura física e ideológica de un partido. Así que eso primero, sé que hay esfuerzos en otros sectores también y eso me parece importante. Pero ¿cuál es la intencionalidad en términos concretos de este libro, José Fernando? ¿Qué querés con el libro? Bueno, en la introducción del libro está claramente planteada la idea. Es un acto de intervención política y no académica. Yo tengo trabajos académicos que tienen su propio formato, las famosas políticas de citaciones que pasan por los jurados de doble ciego. Tengo mi producción en el último tiempo mermada por mi compromiso con la función pública. Pero este es un libro escrito en la urgencia, ¿verdad? En el tiempo libre. Es un libro escrito para sentar postura y posición sobre un partido que tiene la particularidad de proceder del siglo XIX en un continente donde la mayoría de los partidos políticos nacieron en el siglo XX y la mayoría de los partidos que hoy gobiernan son del siglo XXI. Entonces la perdurabilidad, la persistencia y la vigencia del Partido Colorado es algo que nos interpela siempre, que debería interpelarnos más. Creo que el Partido Colorado es el objeto maldito de la academia porque no hay estudios sistemáticos sobre el mismo desde sus propias lógicas. Siempre la mirada al Partido Colorado bajo el rótulo de crítica, un rótulo vago, mal definido, sin explicitación y utilizado como muletilla, ha sido más bien el de un juicio, ¿verdad? El tribunal de juicio. Y acá tratamos de pensar no únicamente desde una óptica militante, sino tratamos de contestar algunos lugares comunes que me parece han simplificado el debate sobre la persistencia, la hegemonía de un partido de tantos años. No me siembres la cabeza de tantas preguntas de entrada, sí, por favor. Para mí es suficiente con empezar preguntándote por qué, cuáles son las razones de esa perdurabilidad y si eso está expresado en el texto. El libro tiene 10 tesis, ¿verdad? 10 propuestas o 10 proposiciones, podemos decirlo sin sonar un poco pretencioso, respecto a diferentes temas, ¿verdad? Y empieza una de ellas, la primera yo creo que es la que trata de dar una respuesta rápida al ras, ¿verdad? No es un libro sistemático tampoco, es un libro ensayístico, al mejor estilo de los ensayos que no tienen una preocupación muy fuerte por la política de citaciones, pero sí son todas citaciones rigurosas, pero no tiene pie de página, la estructura es esa ensayística. Y en esa primera tesis yo discuto muy fuertemente esta idea de que el Partido Colorado perdura, persiste y se sostiene por ser un partido anclado única y exclusivamente en el clientelismo o en el prebendarismo. El Partido Colorado ha pasado por diferentes etapas a lo largo de su historia. Es un partido que luego de la Guerra de la Triple Alianza ha iniciado la reconstrucción del Paraguay. Es un partido que de 1904 a 1947 ha estado en la oposición, en la resistencia, en la lucha, con muchos de sus dirigentes exiliados, torturados en el Fortín Galpón durante la larga noche liberal. Y es un partido que desde 1947 en adelante ha iniciado la lenta construcción de un nuevo orden y un nuevo Estado, que ha tenido a su vez un nuevo momento en 1992 cuando el Partido Colorado, por obra de sus pugnas internas, lidera el primer y único proceso democrático que tiene el Paraguay, que es el que se inicia en 1989, la Constitución de 1989. La razón de ser de su perdurabilidad para mí, la tesis fuerte es que el Partido Colorado es la comunidad organizada viva más grande del Paraguay. Es una red asociativa y no necesariamente un partido basado únicamente en cuestiones instrumentales. Ahora, cuando vos decís objeto maldito,
Objeto de estudio, maldito. Sí, entiendo, objeto de estudio maldito. Sí, pero digo, creo que esa caracterización se dirige esencialmente a la academia que le pone nombre a las cosas habitualmente. ¿Por qué? En el Paraguay existe una casta cultural que es tributaria y heredera de la transición democrática, que ha hegemonizado los espacios de la cultura, de la academia, de la producción de conocimiento, y eso ha sido acompañado por un retroceso del Partido Colorado también, de sus grandes figuras en la reflexión y en la producción de conocimiento. No es únicamente, no se trata de asumir una posición de víctima, ni una posición... Yo creo que ha habido una deserción, más bien, del Partido Colorado de estos espacios. El objetivo de este libro también es impulsar un retorno a estos espacios, a dar la discusión pública. Y es un objeto maldito porque, al parecer, abordajes que busquen lo que la fenomenología como corriente filosófica pide como principio de toda producción de conocimiento, una mirada descriptiva en primer lugar para hacer luego una mirada valorativa, está fuera de lugar. Para empezar a hablar del Partido Colorado hay que hacer declaraciones de principios, porque gran parte del espectro académico tiene miedo que el solo hecho de reflexionar sobre este objeto contamine la pureza de sus manos. Yo también voy a una frase así muy llana, pero convengamos que la chicana más concreta es que el estronismo le saca precio al Partido Colorado, ¿sí? ¿Qué respondes a eso? Yo creo que esa lectura ha sido bien construida, es muy eficaz. Contra esa lectura yo creo que hay que dar una batalla cultural sin tregua, porque más allá de las particularidades del régimen estronista, de sus tensiones, contradicciones, de la violencia política que desencadenó, de las víctimas del estronismo y la herida que dejó en muchas familias, el estronismo también funciona como un dispositivo de desmoralización del afiliado colorado, de la militancia y de cualquiera que ose pensar en complejidad del siglo XX. Igual nunca se desmoralizó. Digo, se desmovilizó al menos. No, pero se tiende a pensar al Partido Colorado como una maquinaria electoral muy eficaz, que en materia de su intervención pública, de su discursividad y su interpretación de la historia, yo creo que los partidos deben interpretar la historia para pensar el futuro. El Partido Colorado se ha visto acorralado muchas veces a ser un partido que debe pedir perdón. Y yo estoy totalmente en contra de la idea de que el Partido Colorado debe pedir perdón por el estronismo. Me parece un absurdo. El Partido Colorado ha rectificado en todo caso su compromiso con la época autoritaria anterior, demostrando que es el único partido con competencia interna, con reglas democráticas, con principios de legitimación que no tiene ninguna otra fuerza política. La oposición dirime sus disputas internas por encuestas, unas delivery, o como bien propone Adolfo Ferreiro, quizás en el futuro Carrera Bozá, ¿verdad? El Partido Colorado tiene una lógica y una institucionalidad y una densidad que es un ejemplo democrático, y en esa rectificación en acto está, yo creo, el mayor legado que tiene el Partido Colorado para el futuro. Además, reconoce las elecciones que pierde, no pide imaginarios sobre 4, 5, 6, ¿verdad? A nivel local, departamental, nacional en el 2008, garantizando la primera alternancia política sin derramamiento de sangre en la historia del Paraguay. Dijimos que íbamos a hablar al final, pero ya no... Quiero seguir con tu libro, pero mientras tanto, dos cositas, José Fernando. Yo tengo que entrevistarte, pero yo tengo que entrevistarte esencialmente, ¿sí? Igual tengo alguna opinión al respecto de pedir perdón o no. Yo creo que el Partido Colorado no pierde con pedir perdón en relación a un suceso que acontece al interior de su corpus histórico, por un lado. Por otro lado, convengamos que también citaste una etapa de transición para acá, ¿verdad? Convengamos que a vastos sectores del Partido Colorado le fue funcional esa crítica durante todo este proceso de transición. Absolutamente de acuerdo. Ha habido complacencia, ha habido también estratégica y tácticamente un repliegue en la lectura de la historia respecto al pasado y al siglo XX. Yo entiendo perfectamente, era quizás lo que pragmáticamente habría que hacer, pero nosotros estamos en otro momento histórico. Estamos en una época de consolidación plena, yo creo, de la democracia. Yo creo que eso es innegable, aunque la democracia siempre es un valor discutido y no debe darse por hecho, así como Renan decía que
la nación se plebiscita todos los días. Yo también creo que la democracia es un plebiscito cotidiano, es decir, exige un permanente compromiso y ratificación de los valores democráticos, pero creo que el Partido Colorado da muestras ejemplares de esta conducta, organizando la participación cívica como ningún otro partido lo hace. Y yo creo que sí el Partido Colorado pierde fuerza al aceptar una lectura moralizante del siglo XX, una fábula que hace iniciar en el año 1954 la edad del autoritarismo, cuando esto no se sostiene en absoluto y no se ha sostenido no solamente por los intelectuales o historiadores del Partido Colorado, sino por gran parte de la producción historiográfica, que era mucho más elevada. Lo que hoy tenemos son epígonos degradados. Cuando uno lea Milda, no negás Seifertgen. El autoritarismo, lo que mencionás es que no hubo una exclusividad del autoritarismo. El Partido Colorado no ha fundado el autoritarismo en el Paraguay, obviamente. ¿No es una mirada idílica el plantear que el Partido Colorado es una tercera posición? Yo creo que es una mirada que explícame por qué. Que conecta con el proceso de construcción doctrinaria del Partido Colorado. En la contestación al orden liberal, que para mí es un libro muy importante de Milda Rivarola, ella dice en un momento que a comienzos del siglo XX habían tres marcos ideológicos en el Paraguay: el marxismo, el liberalismo y el nacionalismo. Y ella muestra cómo progresivamente el nacionalismo va ganando terreno y va dejando atrás a los dos marcos interpretativos, que son derrotados no solo en el plano ideológico, sino sobre todo en el plano político, en la capacidad de interpelación y de construcción de adhesiones. Y lo que ocurre en todo el siglo XX es que el nacionalismo se vuelve la lengua franca de la política, el esperanto de la política. O hablas en clave nacionalista o nadie te entiende. Por eso la propia izquierda rectifica su antilopismo y Oscar Cray se vuelve lopista. Por eso el Partido Liberal, con la generación del 40, rectifica la idea de Estado mínimo, las ideas de Cecilio Báez de que el Paraguay necesitaba una purificación de sus valores autóctonos, y se vuelve también lopista. Hay un giro de todo el arco político, pero el partido que tempranamente, con la figura de Oleari, de Blas Garay, de Ignacio Apane, abraza el nacionalismo, más allá de la chicana de que sí, entre tus integrantes había legionarios, me parece una cuestión menor. Lo que importa es la visión doctrinaria que ha persistido, y esa visión es una verdadera tercera posición, porque es inasimilable a el marxismo-leninismo y su proyecto en ese entonces todavía con fuerza, que tenía un horizonte revolucionario de socialización de los medios de producción, y también al liberalismo económico y político, que pensaba que lo que el Paraguay necesitaba era un ingreso al mundo de la civilización en clave rioplatense. La tercera posición es una historia, además, la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia Católica, el Rerum Novarum, el Segundo Concilio, el 40º Anno, que critica simétricamente al marxismo y al liberalismo. En ese sentido, el Partido Colorado para mí se inscribe en lo que Leandro Prieto Yegros dice, nuestra tradición nacional popular, ni de izquierda ni derecha. Vos sos de Olimpia, ¿no? A rajatabla, a muerte. Desde la cuna. ¿Vos sos capaz de mirar la insignia de Olimpia y decirle, el Partido Colorado es conservador? ¿No es conservador? Vacón Duarte Prado y también Luis María Argaña y otros, pero ellos dos, Vacón Duarte Prado en su libro Fundamentos Doctrinarios del Partido Colorado y Luis María Argaña en su libro Ideas Políticas, abordan el tema. Y lo interesante es que ambos tienen un capítulo que se llama El tradicionalismo colorado y el progresismo colorado. Y Vacón Duarte Prado dice, el Partido Colorado no es conservador, porque ser conservador no necesariamente significa, no es conservador en el sentido de conservar la tradición de manera inmóvil. Sí defiende la tradición como nuestro sedimento y nuestro punto de anclaje, y es progresista, pero no en el sentido de borrar la tradición, de renegar de ella y de creer que la ruptura absoluta es posible. Entonces plantean una dialéctica interesante entre tradición y progreso. Lo mismo hace Luis María Argaña.
ambos son conscientes de que tenemos una historia de continuidad, de que tenemos un legado que nos antecede, una ancestralidad incluso de la paraguayidad, pero eso no nos hace conservadores. En todo caso, nos hace respetuosos de la tradición y desde la tradición se plantea la posibilidad de la ruptura y la modernización. Un pequeño apunte marginal. Nosotros no estamos hablando de los oficialismos sucesivos en la historia. Hablemos de la transición nomás, ¿verdad? Sí. Porque si vamos a hablar de los oficialismos colorados, vamos a encontrar unas miradas variopintas al respecto de cuáles son. Hoy en día el oficialismo se define como conservador en diversos discursos. 10 años atrás era bastante más progresista. O sea, de lo que vos estás hablando es de la construcción simbólica y histórica del Partido Colorado. El Partido Colorado puede ser conservador en el sentido de la preservación de nuestras tradiciones nacionales, de nuestra identidad, de la idea de la persistencia de la nación como una unidad, y puede ser modernizador como lo ha sido en el plano estructural, económico. Si a mí me preguntás, yo tuviera que definirme en base a esta dicotomía, que yo trato de evitar los binarismos, yo me definiría como conservador en el plano cultural en todo caso, y como una persona que cree en la modernización, que cree en la eficiencia, que cree en la necesidad de un Estado más ágil en el plano social y en el plano económico. Sí, pero es más fácil ser dos cosas. Pero la realidad es más compleja que las particiones binarias. Ahora, en toda la agenda que busca relativizar... Como alguien dice, yo soy, en lo económico soy liberal, pero en lo social soy progresista. No, yo creo que en lo económico y en lo social el Partido Colorado ha sido profundamente exitoso en derrotar a la izquierda en todas las causas sociales, incluso en lo sindical. La Organización Revolucionaria Obrera derrota espectacularmente al Partido Comunista en la conducción sindical. El Partido Colorado es el partido del voto femenino. El Partido Colorado es el partido, además de las vacaciones pagas, del aguinaldo, es el partido que ha ampliado los derechos y ha incluido en la esfera de la participación pública a vastos sectores excluidos. Los gobiernos liberales han bloqueado parlamentariamente todas estas iniciativas de 1904 a 1947. En realidad, desde hasta 1940, podemos decir, ¿verdad? Hasta el cuarentismo liberal. Entonces, decir que el Partido Colorado es conservador en el sentido de su capacidad incorporadora de sectores excluidos es falso. Ahora, nosotros creemos en las tradiciones nacionales, nosotros creemos en la familia, nosotros creemos en la vida, nosotros creemos en el derecho de ser paraguayos. Los oficialismos, sí, en diferentes etapas de su vida, voy a usar una expresión bastante llana, caretean con determinadas posturas. Siempre pasó. Ahora, dentro de eso, para que veas que leí tu libro con cierto detenimiento, cierto, porque es imposible el detenimiento total en estos tiempos, ¿qué es el para ir al bloque 2 que hablabas de economía y de Estado? Hablaste de aceleralismo capitalista. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, el aceleracionismo es toda una corriente filosófica. Sí. Pero relacionada con el modelo Milei. Que proviene, en realidad el aceleracionismo paradójicamente proviene de una lectura del marxismo. Son ciertos filósofos que provienen del marxismo que plantean que las contradicciones internas del capitalismo se aceleran y que en esa aceleración el capitalismo muestra sus límites. Nuestra época es una época de gran velocidad, es una época de flujos cada vez más rápidos, es una época que al parecer no se detiene, por eso la propia escritura de un libro es compleja, la propia lectura es difícil y muchas veces el libro como dispositivo tecnológico que viene de la revolución de la imprenta hasta parece anacrónico, ¿verdad? Y la apuesta por escribir un libro es un gesto de anacronismo buscado y deliberado. Ahora, Paraguay no puede, yo creo, quedarse en la nostalgia, no puede Paraguay renunciar a acelerar sus potencialidades productivas, a acelerar y a liberar las fuerzas que todavía están dormidas. Yo creo que nuestro Estado no tiene que achicarse, yo no soy mileísta, yo critico el mileísmo en mi libro, pero sí creo que tiene que ser un Estado mucho más ágil,
mucho más eficiente. Es un Estado... Pero se puede ser estatista y lo otro al mismo tiempo. Es que yo no creo que el Partido Colorado sea necesariamente estatista. Ahí hay que volver a natalicio, para natalicio. Y esa es la diferencia fundamental entre el fascismo italiano y el natalicismo, que muchos no ven. El fascismo italiano, cuando uno lee los textos de Mussolini y Gentile, plantea que frente a la fragmentación de lo que es Italia, pues son diferentes naciones con sus dialectos, solo el Estado les puede dar unidad. En cambio, natalicio explica cómo la nación paraguaya de Domingo Martínez Irala en adelante tiene un hilo de continuidad y que el Estado, en realidad, lejos de preceder o de crear a la nación paraguaya, es una cristalización, es un emergente y un resultado de un proceso de identidad que se fue dando. Es más, Paraguay fue devastado en su estatalidad por la guerra de la Triple Alianza, fue un proceso de reconstrucción y esa reconstrucción del Estado expresó una cierta potencia cultural, una cierta memoria que nunca aceptó, que nunca se pudo asimilar al proyecto rioplatense que quería ser instalado en el Paraguay. Entonces, una cosa es la estadolatría, que considera que obviamente, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Claro. Y otra cosa es considerar que el Estado expresa, interpreta, conduce. Pero hay un riesgo de que tu partido, digamos, partido en ocasiones está bailando en los grandes salones de la jerarquía neoliberal o del Estado cero. Hay un riesgo, ¿no?, que tu partido haga una redefinición de su mirada ideológica respecto del Estado. Es que yo no veo eso en toda la transición democrática. No, ¿verdad? ahora. Y empiezo, ahora con Trump, ahora con Milei, ahora con... Empiezo por la transición democrática. Martínez Escobar, Fernando, tiene una tesis doctoral y varios artículos al respecto, donde muestra que el partido, lejos de ser una unidad homogénea, ya en los 90 fue un escenario de pugna ideológica. El sector modernizante, que estaba encarnado por Rodríguez, el presidente Guasmosi, la figura de Lino César Oviedo, sí tenían ese proyecto de aplicación inmediata del consenso de Washington. Sí. A eso le enfrentó Luis María Argaña con los sindicatos colorados. Y esa pugna no se resolvió. Por eso en el Paraguay se conservaron muchas empresas públicas. Por eso en el Paraguay el Estado no cedió todo lo que el régimen de Stroessner había concedido. En el 2003, Paraguay tampoco avanzó hacia eso. Había un proyecto de reforma del Estado en clave completamente neoliberal que la Junta del Gobierno, ya bajo la presidencia de Duarte Frutos, lo interrumpe. Se crea el primer gabinete social, las primeras políticas de transferencia condicionadas. El Partido Colorado en el siglo XXI también construyó las nuevas políticas sociales, creó el primer gabinete social. Y hoy el gobierno de Santiago Peña, en continuidad con esta línea, tiene uno de los programas más ambiciosos en materia social, que es Hambre Cero. Que nosotros como Colorado, que creemos en las políticas sociales, en la interpelación y la construcción de la solidaridad, debemos pensar cómo darle continuidad a estas políticas. Lo mismo la política Cheroa, por ahí otras. Yo no creo que el Partido Colorado pueda ser reducido a etiquetas simples como neoliberal, conservador. Yo creo que somos un partido que tiene una identidad clara, pero que además ha participado en diferentes momentos de la historia, en la reconstrucción luego de la guerra de la Triple Alianza, en la consolidación de un orden que podemos calificar de diferentes maneras luego de siglos de anarquismo, guerras civiles. Y en el siglo XXI, en la refundación del Estado paraguayo, fue un gobierno colorado el que refunda las bases de crecimiento y estabilidad. Pero creo y que hoy hay otra claridad en el mundo, en las personas que pertenecen al Partido Colorado en relación a su identidad histórica. Mira, al margen de las posiciones coyunturales. Yo creo que en el Partido Colorado sigue muy latente, de manera más explícita o más tácita, el sentir de que somos un partido de masas y no de notables, el sentir de eso queda claro. El sentir de que somos un partido que debe atender a las grandes demandas sociales. El Partido Colorado ha liderado uno de los procesos de transformación en el siglo XXI más importantes, porque fueron políticas públicas hechas durante gobiernos colorados las que
lograron que el Paraguay hoy sea un país atractivo en el mundo y haya reducido sus niveles de pobreza y desigualdad. Ahora, ¿eso significa que está todo bien, que no hay demandas insatisfechas, que no hay desafíos? No. Y es ahí donde se necesita una nueva generación del Partido Colorado que piense estos problemas. El libro, por ejemplo, de Dionisio Borda, su último libro, a mí me parece interesante en un punto. La agenda de la productividad. En un solo punto. En ese punto en específico. La agenda de la productividad. Pero, ¿qué es la agenda de la productividad? La agenda de la productividad es algo que conecta con varios puntos. La formación del capital humano, el empleo registrado, que este gobierno está logrando un aumento considerable de empleo registrado. La encuesta permanente de hogares muestra cuando a mayor cantidad de años de escolaridad, menores posibilidades de caer en el empleo informal, en su último informe. Nosotros tenemos que acelerar, y vuelvo al término, acelerar de manera muy fuerte todas las potencialidades que tiene nuestra nación. Tenemos un bono demográfico, tenemos una alta demanda por educación superior. Y la agenda de productividad, como dice el exministro Dionisio Borda, no necesariamente tiene que ser una alternativa a la agenda de la estabilidad macroeconómica. Tiene que ir en paralelo. Una cosa no se puede sin la otra, dice. No puede haber productividad sin estabilidad macroeconómica, pero es momento de dar un salto mayor y acelerar procesos. Para volver a media cuadra atrás, ¿cuál es desde tu punto de vista el estado del arte de las identidades ideológicas de las otras expresiones vigentes en Paraguay? Yo creo que en el Paraguay hay, y en el mundo, Augusto. Digo, pero enfoquemos en Paraguay. ¿Cuál es tu mirada sobre el estado del arte de esas expresiones, no, aparte del Partido Colorado? Bueno, para mí en el siglo XXI el partido, o sea, no fue un partido fallido, pero intentó ser un partido que tuvo una línea política e ideológica más clara, fue el Frente Guazú. ¿Y el Partido Liberal cómo lo ves? Y el Partido Liberal vive una profunda crisis hoy. No creo que la cuestión política e ideológica sea una realidad o un objeto de preocupación. Creo sí que la figura de Eduardo Nakayama es muy interesante, no porque yo estoy en las antípodas de Eduardo Nakayama, pero lo respeto enormemente, porque es alguien que sí trata de construir pensamiento, identidad. Y respecto a la controversia, yo dije en reiteradas ocasiones que él logró el alineamiento de todo el anticoloradismo hacia su interpretación de la historia, lo que no es menor, hay que reconocerle ese mérito. Él es el líder espiritual y cultural de todo el anticoloradismo hoy, porque es el único quizás que está pensando desde un planteo histórico, claro, político, ideológico. O sea, ahora, diría, fuera de él, que ya no está en el PLRA. Si me permitís, casi te diría que produce un efecto que no producía Efraín Alegre, que es una cifra importante desde una perspectiva meramente denunciativa, digamos, sí, ¿no? Quizás tenga que ver con que Nakayama tiene herramientas como la historia, por ejemplo. Por eso yo reafirmo esto. Y bueno, yo creo que la izquierda vive hoy un momento de crisis luego de la debacle de lo que fue la experiencia del Frente Guazú. Vive una crisis también porque en el mundo las ideas de izquierda han dejado de ser, vamos a decir, fuente de rebeldía. Las ideas de izquierda han dejado de ser fuente de inspiración y de futuro. La izquierda en sus diferentes progresismos se ha vuelto el mainstream de la cultura, algo predecible como los jingles que tanto criticaba Teodoro Adorno. Cuando uno escucha la primera parte ya sabe cómo termina. Es un gran disco rayado que actúa como dispositivo moral que ya no asusta a nadie, que ya no intimida a nadie, porque una moral por lo menos tiene que ofrecer cierto temor, como lo fue quizás en su momento los grandes puritanismos. Este es un puritanismo sin consecuencias, el del progresismo cultural. Entonces yo creo que hay un vacío en el Paraguay que el Partido Colorado debe reactivar la discusión ideológica, presentándose como un partido claramente soberanista, nacional, popular, que tenga una agenda propia, que no se deje encasillar ni por estas categorías eurocéntricas, izquierda y derecha, que nacieron al calor de las necesidades de las sociedades europeas industriales, y construir un posicionamiento propio. Y tenemos un acervo y una tradición bibliográfica y intelectuales suficientes para hacerlo. Hacías un cuestionamiento
genérico a la academia, su lectura histórica. Ese mismo cuestionamiento hiciste con abundancia en estos últimos tiempos a partir de un episodio de tu caracterización de Stroessner en la historia. ¿Cuál es puntualmente tu crítica en relación a cómo la historia paraguaya lo lee a Stroessner? La controversia se da por razones totalmente contingentes, ¿verdad? Y luego sí deriva en algo interesante que fue un estado de discusión que duró lo que duran las discusiones, ¿verdad? En un mundo que no es propio del Paraguay, de velocidad, de temas que se superponen, pero creo que inauguró la posibilidad de, con los que quisieron discutir seriamente, de reflexionar un poco más en lo que es la construcción del orden en el Paraguay. Norbert Lexner, que es un teórico de la izquierda, alemán, pero que produjo mucho en Chile, tiene un artículo donde dice: la izquierda ha fracasado en pensar el orden. Ha sido muy eficaz en la impugnación del mismo, pero no en la construcción del orden. Y yo creo que si algo nosotros tenemos que, los que tenemos una afiliación clara con el coloradismo, seguir pensando y analizando la construcción del orden. Mi crítica, obviamente, se basa en que necesitamos una lectura de larga duración del siglo XX y no la fábula que hace iniciar en 1954 el año cero del mal. 1954 es un punto de llegada, no un punto de partida de un proceso de gestación muy complejo que podemos remontar a la caída del orden liberal luego de la victoria militar de la Guerra del Chaco, la desmovilización de los excombatientes y la incapacidad de ese orden oligárquico de responder a sus demandas. Lo que ocurre en ese contexto, en ese interregno entre 1936 y 1954, no es una alternativa entre democracia y dictadura en absoluto. La historia efectiva de ese periodo es la lucha por liderar una articulación cívico-militar. Y todos los partidos querían eso. Estigarribia con el Partido Liberal, el propio Franco, que tenía un proyecto más complejo, contradictorio, pero de afinidades totalitarias. Higinio Morinho, que tenía incluso la idea de fundar un partido laborista y que terminó replegado teniendo que negociar y abrirse al sistema de partidos, la primavera democrática, la guerra civil del 47. Toda esa etapa es una etapa donde la Fuerza Armada arbitra y todos quieren arbitrar con la Fuerza Armada. José Fernando, ¿en qué medida, y con todo respeto, ¿en qué medida no es una escena parangonable con el pibe de primaria que al ser acusado por la maestra dice los demás también se portaron mal? Y así piensa la lectura moralizante de la historia, ¿verdad? Así piensa la perspectiva que lee la historia como una sucesión de héroes y villanos o de grandes nombres, de presidentes, golpes, cuartelazos, una manera precaria de leer la historia anterior a los grandes aportes de la Escuela de los Anales, de las ciencias sociales, de la sociología. Yo creo que es una mirada anecdótica de café, pero si vamos a una discusión historiográfica más seria... Pero los demás también se portaron mal. Si vamos a una lectura historiográfica más seria, vemos que no podemos pensar la historia solamente a partir, primero, de los partidos, segundo, de los hombres, sino que hay estructuras y configuraciones y coyunturas que son cambiantes y que son estructuradoras de condiciones de posibilidad efectivas. Ahora, podemos hacer una lectura moralizante de la historia de manera retrospectiva, es decir, dada la realidad actual de plena vigencia y de mayor legitimidad, de sociedades donde el orden democrático, la división de poderes, el respeto irrestricto a los derechos humanos prima, todo lo anterior no debería ser comprendido en su proceso, sino debería ser sometido a un tribunal ético-moral. Es una manera de ver las cosas, no la mía. Yo creo que hay que pensar los procesos en su complejidad, en su singularidad y en el orden político construido por Stroessner. El Partido Colorado no fue el único actor, fueron las Fuerzas Armadas, fueron los sectores económicos, fue el participacionismo político del Partido Liberal, fue el participacionismo político, por lo menos hasta los años 70, también de otras fuerzas políticas como el freverismo. Fue la legitimidad que le dieron los medios de prensa hegemónicos, por lo menos hasta fines de los 70. Entonces es un proceso muy complejo donde se percibieron las situaciones de manera muy distinta según cada momento.
no me parece que pensar a fondo todas estas cuestiones sea exculpar a nadie. Al contrario, no significa que los otros se portaron mal o bien, pero hay que comprender cómo el poder y la dominación se articula en cada momento. José Fernando, ¿cómo debería ser a la luz de las miradas que expresás en el libro sobre un Partido Colorado que coincidentemente está en el poder casi siempre? ¿Cómo debería ser la relación de ese partido-gobierno, porque el Partido Colorado es un partido-gobierno, con el mundo al respecto de grandes desafíos que hoy se plantean sobre qué hacemos con China, por ejemplo? Yo planteo la necesidad de tener una política no alineada. Esta es una postura personal como Colorado, en continuidad con los grandes momentos del Partido Colorado en materia de política exterior. Y este no alineamiento por lo menos debería ser algo reflexionado estratégicamente. Creo que Paraguay tiene que tener una política pendular hacia los grandes centros de poder y el objetivo último de cualquier tipo de alianza, de cualquier tipo de... La misma pendularidad que en el pasado tuvo Stroessner, con Argentina y Brasil. que nos permitió romper con el aislamiento en el que estaba el Paraguay. No podemos olvidar que el orden oligárquico liberal hacía que Paraguay funcione como una dependencia del Estado argentino. Todos los ríos bloqueados, la construcción de la Ruta 2 y la salida hacia el este es lo que le da al Paraguay un acceso real, soberano a los grandes mercados. Paraguay tiene que tener una política pendular, a mi juicio. Ahora, nosotros no estamos en la era del multilateralismo. Esa es una época que ha concluido. Estamos, yo creo, como diría Carl Schmitt, en la era de los grandes espacios. Y la amenaza imperial no es solamente, como cree cierta lectura nostálgica de la izquierda, el famoso cuco del imperialismo norteamericano. Es también el imperialismo chino, que avanza sobre diferentes posiciones en el mundo, que utiliza muy bien la retórica del libre comercio. De hecho, es el paladín del libre comercio. Hoy un país compartido único, China. Por medio de esos grandes acuerdos, China se ha quedado con todo el know-how de Europa, de Alemania, por ejemplo. Vehículos que antes se producían, un BMW o un Mercedes se producen en China. Alemania ha dejado de exportar instrumentos técnicos, tractores, porque no puede competir contra la fuerza de China. China coloniza África, China tiene un gran interés en América Latina, pero a ver, nosotros tenemos hoy una nueva relación con la hermana República de Taiwán. A mí me gusta la Universidad Paraguay-Taiwán, me gusta el Distrito Digital, me gusta el polo tecnológico que está en Ciudad del Este, en Alto Paraná, me gusta que haya transferencia de conocimiento. ¿De qué se sirve al Paraguay? Llevar adelante acuerdos de libre comercio que solamente reprimaricen la economía. Te voy a hacer una pregunta como observador, ¿sí? No tiene que ver con una entrevista. ¿Vos crees que el tema China va a ser una gran agenda en el contexto de las elecciones del 28? Absolutamente. Yo creo que va a ser una gran agenda, que China va a ser un actor que va a financiar directamente a la oposición al Partido Colorado, y no solamente a la oposición al Partido Colorado. Yo creo que también va a financiar, por medio del desbloqueo de las listas sábanas, a muchos candidatos colorados que van a competir. Esto me baso, para decirlo, en conocimiento de causa, como se dice. Estoy seguro que va a ser un actor que va a jugar ese papel en este mundo donde las relaciones de fuerza se definen de esa manera. Es un jugador muy importante. Tampoco yo soy xenófobo, por decirlo así. Claro. No tengo... Paraguay de hecho tiene una relación comercial vasta con China. Fáctica, claro. Y está la instancia del Mercosur para canalizar eso. Están los acuerdos que el Mercosur pueda generar para tener ese relacionamiento. Ahora, yo creo que tenemos que tener un relacionamiento inteligente y estratégico. Y tampoco creo, como se dice, que Paraguay tenga un alineamiento automático porque llega a determinados acuerdos con Estados Unidos. Paraguay acaba de firmar un tratado de libre comercio con Europa, donde la lógica del libre comercio, donde la lógica del respeto a los acuerdos está en contradicción con la línea más de la política exterior norteamericana, basada en las tarifas, basada en el proteccionismo. Entonces, me parece que Paraguay tiene que seguir jugando un juego inteligente, tiene varios socios en el mundo y que
tenemos que tener como único norte el beneficio nacional. Voy a volver un poquito atrás. No es una crítica, es una descripción. El Partido Colorado tiene diferentes miradas. O sea, está la mirada de Nicanor Duarte Frutos, que casualmente es tu papá, y está la mirada de Raúl Latorre, por citar dos, no digo que sean dos polos, son dos ubicaciones, ¿verdad? Raúl Latorre tiene una mirada mundialista distinta a tu viejo. Y como esos ejemplos hay muchos. Sí. ¿A vos te parece que al Partido Colorado le hace falta un cónclave de unificación de criterios o está bueno que sobrevivan estas diferentes miradas sin un arbitraje oficial? Como diría Mao Zedong, que florezcan mis flores en el coloradismo. Está citando muchísimo a referentes de izquierda, ¿eh? Y son mis amigos. Bueno. Que florezcan mis flores en el coloradismo. Ahora, Es un partido históricamente plural, policlasista. ok, pero finalmente de algún lugar tienen que salir las políticas públicas. Hay cuestiones que no se negocian. Hay Pero cuestiones... de algún lugar tienen que salir las políticas públicas. ¿De dónde salen entonces? ¿De la mirada de Nicanor o de la de Raúl? El Partido Colorado es un partido disciplinado, es un partido que tiene una conducción política real, es un partido donde pueden haber posiciones particulares. La mía es una posición más. Yo ni siquiera soy un actor político, soy apenas alguien que aspira a ejercer alguna función doctrinaria. Ahora, el partido tiene sus mecanismos claramente definidos para la formulación y definición de políticas públicas. Lo que queremos pensar el Partido Colorado, más allá de las cuestiones gubernamentales o burocráticas, sí creo que podemos llamar a la reflexión, recordar nuestra historia, posicionarnos a favor de una línea que no pertenece al pasado, que sigue inspirando el futuro. Las cuestiones antes mencionadas, la necesidad de poner en primer lugar la agenda nacional, la necesidad de no tener una mirada anti-Estado, pero tampoco idolatrar al Estado como si fuese el demiurgo de lo social, la necesidad de que el Paraguay conserve su derecho a la existencia, como decía Ortega y Gasset, los estados, las naciones, mejor dicho, tienen un derecho a la persistencia. Dentro de esto que nadie deja de conocer en los últimos, no sé cuánto, el último lustro por lo menos, tu potencia científica, social, de cientista social y de politólogo. ¿No te parece que este rol más propagandista del Partido Colorado no le resta rigor a toda la historia que construiste? Me parece que primero no es propaganda, es una intervención política. Está bien, es una intervención política. Lo dijiste, sí, y muy honestamente, pero sí, digo, cuando construís un paisaje solamente idílico, no tenés el compromiso de pintar también las sombras, digamos, en ese contexto. Yo no creo que sea un paisaje idílico. Ahora, sí es una respuesta justamente a los que pintan lo inverso. Desde ahí lo entiendo perfectamente. O sea, lo tuyo es un debate. No, lo tuyo es la contraposición a un debate. Y es una actitud polémica. Voy a volver a citar a un marxista. Cuando Marx escribe la ideología alemana y exagera sus posiciones contra la izquierda hegeliana, está asumiendo un rol polémico. Y al único que le respeta y no lo maltrata es a Feuerbach. Te ruego que en la próxima entrevista traigas citas de ideólogos de derecha, por favor. Y en este caso estamos polemizando contra una determinada visión de la historia del Paraguay que esencializa el mal, que reduce el mal al Partido Colorado. Sí, entiendo. El afán es polémico. En la introducción de mi libro yo digo, vendrá un estudio sistemático posterior que será escrito quizás desde un punto de vista más académico. Ahora, este libro tiene un objetivo político, no tiene un objetivo académico de reflexión amplia. Es una intervención política. Porque como me piden de todos los lados que redondee, quiero ir a una pregunta noventosa. Sí. Hoy, ¿para qué sirven las ideologías? Yo creo que primero las ideologías existen.
¿verdad? Es una realidad. No existe la vida post-ideológica que fue el gran sueño de los años 90 con el neoliberalismo triunfante y la ilusión de que democracia, liberalismo económico y político quedaban sellados para siempre. Creo que estamos en una época donde la discusión sobre visiones del mundo y valores vuelve a estar en el centro de la escena. Me emocionó mucho ver al presidente francés, con el que yo no simpatizo, ayer cantar la Marsellesa frente a un buque con ojivas nucleares, al lado de todo su Estado Mayor, porque significa que vuelve a la discusión pública conceptos que son los fundamentales, ¿verdad? El Estado, la nación, el territorio, la distribución geopolítica del mundo. En ese contexto, si no tenemos una definición ideológica en sentido de identidad amplia, si nos reducimos a un partido que solamente sabe ganar elecciones y no hay una justificación del por qué ser, de las razones de ser colorados y de nuestra proyección en el siglo XXI, creo que estamos determinados a disolvernos. Esa es una autocrítica. Esa es una autocrítica y podemos terminar como lo que hoy es el Partido Liberal, una suerte de UCR, Unión Cívica Radical, de paraguaya en estado de disponibilidad para alianzas electorales. No usamos la moneda, lo no cual hubo necesidad. También es un alegato en favor de algún ideólogo de izquierda. No hubo necesidad. Bueno, muchísimas gracias. Y para terminar, sí. yo creo que en toda esta línea, Juan E. Oleari, que es el gran reivindicador de la línea nacional, es el Gramsci paraguayo. Y ahí unimos un colorado y otra figura de izquierda. Gracias, José Fernando. Gracias, Augusto. Sí, muchas gracias.